Vamos a empezar entonces nuestra siguiente clase de Reyes y Profetas del Antiguo Testamento. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Así sea. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy tengo solamente creo que a Dulce y a Delfino. No sé si alguien más está conectado en el internet. Nosotros apenas vamos para allá, Antonio, como unos 10 minutos. Oh, está muy bien. Muy bien, entonces por acá los esperamos. Bueno, pues vamos a iniciar. Creo que les dejé unas tareas y tres personas me escribieron, me dijeron que ya las habían hecho, pero ¿dónde están los demás? Entonces, es importante que sigamos leyendo porque van a contar las tareas. Las personas que tengan más tareas, pues ya no van a ocupar hacer un trabajo final, ¿no? Si no tienen muchas tareas, pues les voy a tener que dejar un trabajo final y pues es de ustedes, es cuestión de ustedes. Bueno, les dejé que leyeran el Éxodo, el capítulo 1, que leyeran capítulo 2, leyeran capítulo 3. También les pedí que leyeran Éxodo 20, los versículos del 1 al 20. Entonces, me gustaría saber los que leyeron, pues, de qué se hablaba en el capítulo número 1. ¿Qué fue lo que se hablaba? Se habla de Moisés, ¿no? De Moisés que como su mamá lo envió en un canasto y luego la hija del faraón lo encontró. Ah, Y pues ya fue creado por él, como por la hija del pues en el faraón, como la hija del faraón, pero una de las sirvientas de la hija del faraón le preguntó que si quería que le buscara una nodriza y le buscó a su misma mamá, ¿no? sí, muy Misma bien, mamá lo amamantó. muy bien, muy bien. Bueno, Y algo pues más que luego te eso. ya cuando creció que miró cómo maltrataban a uno de los, ¿cómo les llaman ahí? Hebreos. Hebreos, ándale. Mató al guard y pues se tuvo que ir de ahí de Egipto, güey. Fue cuando encontró al señor que tenía muchas cabras, muchas ovejas. Se casó con una de sus hijas. Jetro, No me acuerdo del nombre. Jetro, a Jetro. Muy bien, Dulce, ¿algo le quieres agregar? A ver, pero que no leas. Sí. ¿No te acuerdas? No, sí me acuerdo, pero fue también de que estuvo hablando de un poquito de la historia de José Ajá, y de cómo se empezó a perder lo de José, sí, claro. que entró otro rey y entonces se fue olvidando un poco de lo que fue José y él como que vio que el pueblo hebreo se estaba multiplicando mucho y al último los vio como que se iban a rebelar al final contra ellos y los pusieron de esclavos. Sí, muy bien. Es una parte muy importante entender el inicio del Éxodo para que nosotros entendamos después lo que sucede. Y es que ciertamente, si nosotros vemos en el libro del Génesis, empieza con las 12 tribus de Israel, cuando José, después de que pasó ese pleito con sus hermanos, lo vendieron a unos saqueadores, unos que andaban ahí con esclavos. Esas personas se los llevaron a Egipto y ahí empieza la historia. Entonces, el pueblo en Egipto crecía y crecía y crecía con José. El pueblo crecía. Entonces, y eso es lo que pasa, ¿no? Pero el detalle fue que cuando José murió, su familia y las familias de sus hermanos
Fíjense, hay un dato importante, al comienzo eran solamente 70 personas, 70 personas era la familia de José y la familia de sus hermanos, eran 70 personas. Y, y luego, y fíjate qué curioso porque el 70 es un número que viene siempre mucho en la iglesia, ¿no? El 70, 70, el 7, 70. Por ejemplo, le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? ¿Y qué es lo que le contesta? 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Que cuando llegue 70 veces por 7, cuando llegue ese número, 7 por 7, 4.900, cuando llegue ese número ya no voy a perdonar a más, o sea, hasta ahí o qué. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Sino que significa número infinito. Perfección también significa. Perfección, infinito, significa. Como el que es Cristo, el 777, que es el número de la perfección. Entonces, es lo que significa. Y eran 70 las familias que se habían quedado después de la muerte de José. Sin embargo, como bien dices, Dulce, el pueblo se multiplicaba, se hacía grande, se hacía fuerte, tenía una de las mejores tierras que había, no las mejores, pero tenía una de las mejores tierras y esas tierras pues producían, eran tierras fértiles y el pueblo crecía, el pueblo hebreo crecía, crecía en abundancia, crecía en animales, en ganado, crecía en número. El detalle fue que llegó otro faraón que no conoció la vida de José, pero bueno, sabemos por los escritos que posiblemente supo de él, pero no quiso enterarse más allá de, ¿no? Entonces miró la realidad que él tenía en ese momento y dijo, bueno, ¿cómo es posible que ellos sean más que nosotros? Es un pueblo muy numeroso y hagamos los esclavos de nosotros, que nos ayuden, que nos sirvan, que construyan. De esa manera los tendremos ahí y les vamos a poner capataces para estar ahí con ellos, atrás de ellos. Y sí, les hicieron la vida imposible, fue muchísimo sacrificio, pasaban hambre, pasaban mucho trabajo. Y entre todo esto que hacía, pues el pueblo clamaba por un libertador. El pueblo tenía fe en Dios de un libertador, pero ese libertador no venía. Pasó la historia entonces de Moisés, que nace Moisés de una familia hebrea y en ese entonces el rey, el faraón, bueno, el rey es, pero ellos le decían, los egipcios le decían el faraón, lo que hacía era que empezó a ver como los hebreos eran muy numerosos, entonces él decretó, ordenó, pero primero lo hizo ¿cómo le llaman? Las que ayudan a tener niños, a los parteras. Bueno, son parteras, ¿no? Entonces, ¿cómo le llama aquí la Biblia? Verás, creo que no dice la palabra parteras. ¿Sí dice parteras? Sí, sí, de parteras. Bueno, bueno, entonces les ordena a ellas de que pusieran mucho cuidado. Si era un niño, lo mataran. Si fueran niñas, la dejaran vivir. Entonces, resulta que ellas eran piadosas de Dios, creían en Dios y no hicieron caso a lo que el faraón les ordenó. Faraón se enteró, las mandó llamar y le dijo algo muy bonito que me gustó mucho porque la Biblia menciona que lo que ellos le contestaron, lo que ellas le contestaron al faraón, el Señor todavía a ella las premió y les dio también descendencia. O sea, ¿qué fue lo que le contestaron cuando el rey, el faraón les dijo que por qué no? Les preguntó por qué ustedes no estaban haciendo caso a lo que yo les dije. Y él le decía, ¿qué fue lo que le dijo, verás? Le contestaron, oh, Que, que eran muy robustas y que cuando ya sí, llegaban ya habían dado a luz. correcto. Las mujeres hebreas eran fuertes, eran robustas, tal como lo dijo Alfino. Entonces, cuando ellas iban, ya habían dado luz. Y pues totalmente diferente a las egipcias, ¿no? Y así quedó. Y el Señor las premió, ¿no? Con eso. Pero el faraón no se quedó a gusto con eso y ordenó a sus soldados a mandar a matar a todos los niños, que dejaran las niñas. Pero la pregunta es,
¿por qué mandó solamente matar niños y dejar a las niñas? ¿Por qué creen? Porque tenía miedo que en una rebelión o en un caso de guerra se rebelaran contra él, le ayudaran al enemigo. Y me Ese es imagino un que punto. Sí, ese es un punto. A ver, Dulce, ¿cuál dices tú? Porque él ya creía que iba a haber un libertador. Porque él ya cree que va a haber un libertador. Ah, no creo que él supiera. O creo que Israel. ¿El rey? ¿El faraón? No, que yo sepa, no. Pero bueno, es importante poner atención a este punto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el faraón mandó matar solamente a los niños y no a las niñas? Lo que pasa que nosotros sabemos que si él mata a los niños y deja a las niñas, conforme pasa el tiempo, entonces los egipcios se casarían con las mujeres y les quitarían las tierras. Y todas las posesiones que ya tenía el pueblo hebreo que se hizo de tantas y tantas posesiones, de esa manera se las iban a quitar de la mejor manera, porque las mujeres no podían tener posesiones sino los hombres. Entonces, eso fue lo que hizo el faraón. Mandó matar a los niños y con esa finalidad, ¿no? De que dejara a las niñas y cuando ya fueran creciendo, entonces que los egipcios se casaran con las hebreas y les quitaran las tierras. O sea, se quedaran con todo lo que es. O sea, de esa manera los estaba despojando, ¿no? Y después, claro, se une a lo que ya los tenían esclavos, ¿no? Los estaban esclavizando y los estaban torturando, maltratando de todo lo que se pueda. Entonces, pasó muy, muy bonito porque la mamá de Moisés y su hermana, pues, crearon ese cesto, ese Moisés, y que tiene un significado, ¿no? Porque le llenaron de hebrea, le llenaron de cosas, lo hicieron bien la cesta para que no se hundiera el niño, y lo metieron ahí, lo fueron y lo escondieron, ¿no? Por eso también sabemos que Moisés significa sacado de las aguas, ¿no? Pero resulta curioso que la hija del faraón que lo encontró, ella, bueno, lo iba persiguiendo su hermana, que era Miriam, ¿no? Lo iba persiguiendo para que, a ver cuál era el final de ese niño. Y cuando se dio cuenta que que la hija del faraón lo encontró, la niña se acercó ahí también al río Nilo y al río, perdón, y sí empezó a hablar con la princesa y le decía que ella le podía conseguir a alguien. Y pues, o sea, la sorpresa fue que fuera la misma mamá, ¿no? La que le consiguió. Pero después del tiempo, ya cuando creció Moisés, que ya no podía ser amamantado, lo tuvo que devolver a la hija del faraón, ¿no? A la princesa. Y fue cuando la princesa le dijo, le voy a poner el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Entonces, qué bonito porque un niño fue llevado en una cesta y fue sacado a las aguas para traer liberación. Sobre esa cesta, ¿sí? Y esa cesta tiene varias cosas simbólicas en cuanto a la vida teológica, ¿no? Lo que significa un cesto, como por ejemplo Noé cuando formó una barca grande en donde iban a estar algunas personas, él y su familia con un par de animales, con Noé, y entonces se fue a las aguas, ¿no? Y se acabó, fue un diluvio que acabó con la humanidad, bueno, con el resto de la humanidad. Fue como un reseteo. Y ahora con Moisés, que fue lanzado a las aguas también en una canastita, y en esa canastita lo encontraron y le dieron vida, y eso que le dieron vida vino a ser entonces lo que les dio libertad al pueblo hebreo. Cosa muy curiosa y muy bonita, ¿no? Lo que pasó. Claro, Moisés se quedó y siguió creciendo con la familia, instruyéndose como soldado, con conocimientos de arquitectura, con conocimientos, todo lo que le brindaba estar en la corte del faraón, hasta que ya de joven vio cómo los capataces golpeaban a los hebreos y miró que fue tanto que uno que lo maltrataron, que él lo defendió y lo mató. Pero él después de suyo. ¿Para dónde se fue Moisés? Para Madián.
allá en Madián, tuvo que cruzar el río, te fue por el desierto hasta llegar a Madián y se encontró, resulta y nada más y nada menos que un sacerdote también, pues sí, era hebreo también, sacerdote de nombre Jetro, que le ayudó entonces a posicionarte, a darle a conocer la fe, y pues por allá se casó con una de sus hijas, ¿no? Con la hija mayor que él tenía, Séfora, con la que se casó. Entonces, muy bonito porque vamos a poner aquí unas notas aquí nada más para que vayamos escribiendo, vayamos dando cuenta de la historia de la salvación que tiene Dios para su pueblo. Estamos hablando entonces de Moisés, de Moisés. Entonces, unas pequeñas notas es que un nuevo rey esclaviza al pueblo de Israel. Bueno, le vamos a poner entre comillas, entre paréntesis de hebreo, porque el Señor utiliza el nombre Israel ya cuando salen de Egipto. Les cambia el nombre y ya se los dice. Otro punto importante es que los egipcios ordenan matar a todo niño israelita, entre paréntesis hebreo, en el momento de nacer, de nacer. Otro punto importante es que Moisés escapa y es criado en la corte del rey. En la corte del rey. Pero también es importante, porque esto fue el nacimiento, y rescate de Moisés, el nacimiento de Moisés, ¿no? Pero también algo importante fue de que Moisés se revela. Moisés se revela. Moisés se revela. Y dijo, no, yo no quiero eso. Moisés se revela. Fíjense. Moisés es educado. Moisés es educado en la corte del faraón, ¿verdad? En la corte del faraón. Teniendo su propia madre como niñera. Cuando era joven, Moisés mata a un egipcio por maltratar ¿a quién? A un esclavo hebreo. Y pues claro, ¿no? Temiendo por su vida, ¿qué hace? ¿Se va a acostar a esperar a que alguien lo agarre o qué? Moisés huye de Egipto. Moisés huye de Egipto.
y se establece en Madián. En Madián. Miren qué bonito todo esto. Y se establece en Madián. Pues ¿para dónde más iba a ver? ¿Para dónde más iba a ir Moisés? ¿Para dónde más? ¿Cómo la ven con esa historia, muchachos? Sí, claro. Adelante. ¿Cómo la ven con la historia? Fíjense, Moisés se dio cuenta de lo que hizo. Moisés mató a ese egipcio. ¿Y qué fue lo que hizo? Antes de ver qué hizo Moisés. Escondió el cuerpo. Moisés escondió el cuerpo porque pues no querían que lo encontraran, ¿no? Lo Dando que escondió en la nadie arena. lo viera. Pero pues no, al día siguiente se encontró con dos hebreos que estaban peleándose. Moisés trató de separarlos, pero el que había iniciado la pelea, pues le sorprendió con una desagradable respuesta, ¿no? Fíjense lo que le dijo, ¿quién te ha constituido príncipe y juez sobre nosotros? Le preguntó a Moisés sarcásticamente. ¿Piensas acaso matarme como mataste al egipcio? Y dijo, ups, ya se enteraron que yo lo maté. Y según Moisés había escondido el cuerpo ahí, todo, ¿no? Nada. ¿Qué? ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta de todo. Bueno, ya no había secreto, ya está descubierto. Él, como temió por su vida, pues se tuvo que ir. Se fue, inmediatamente se fue. Encontró refugio con un sacerdote. Y fíjense qué bonito. Puedo borrar, ¿verdad? Sí. Miren qué bonito porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Cuando estás en la vida con el Señor, siempre hay un porqué de las cosas. Siempre, siempre, siempre. Nosotros tal vez no lo vemos en el momento, no lo entendemos. Y eso pasa. O sea, nos pasan cosas, no entendemos la situación, pero tienen un significado. Al momento de verse Moisés descubierto, huyó. Se fue a Madián. Se fue a Madián. Y ahí en Madián, Moisés se encontró a un sacerdote de nombre Jetro. Jetro tenía hijas, 7 hijas. Ni una estaba casada. Y como ya hemos estado viendo allá con el pueblo de Hebreo, Jetro tenía 7 hijas. Las hijas no se podían casar hasta que la hermana mayor se casara. O sea, se tiene que casar la hermana mayor y después se casan las otras. Así está la ley que ellos tenían. Primero la mayor. Y resulta que Moisés se enamoró pues de la mayor. Se enamoró de Séfora. Se enamoró de ella y con ella fue. No estamos, bueno, hay muchos descubrimientos arqueológicos que se han hecho en torno a la vida de Moisés allá en Madián, en Egipto. Entonces, suponiendo, nosotros sabemos que le podemos dar por medio de los estudios arqueológicos, fechas arqueológicas, podemos encontrar que por algunas fechas arqueológicas
según los estudios que han hecho, el Éxodo se suele situar, se suele situar en la dinastía 19, en la dinastía 19 de los faraones egipcios. En particular, el faraón Ramsés II. Ramsés II, que fue como por ahí de 1292 a 1212, por supuesto, antes de Cristo. Y también está Merneptah. Que estuvo también posiblemente en 1212 a 1204, por supuesto, antes de Cristo. Si el éxodo, muchachos, si el éxodo fue en esta época, si el éxodo fue en esa época, entonces, el rey Seti, Seti I, Ramsés II, o Merneptah, pudieron ser los faraones con los que Moisés habló cara a cara. Esos pudieron ser. Según los arqueólogos, el rey Seti I, Ramsés II o Merneptah. Digo, hablando un poco de historia, para que no le digan, no le cuenten y ustedes también sepan. Le vas a tomar foto, ¿vale? ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Vamos a borrar entonces porque hay más que escribir. Bueno, se va formando la historia, muchachos, porque después de que Moisés hace lo que hizo, huye de Egipto, pues se va formando lo que el Señor necesita de él, ¿no? Le pone a un gran sacerdote, le pone a Jetro, que le enseña la fe católica, que le enseña la fe de Dios, y él la sigue, toca su corazón y la sigue. Entonces todo eso hace que haya un evento súper importante en la vida de Moisés. ¿Cuál es ese evento que le pasa a Moisés? Cuando subió al monte, no recuerdo el monte, pero por medio de ¿cómo dice la Biblia? Por un ángel, por medio de un ángel, pero en la zarza empezó a arder. Pero, no sé. Muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo lo que dijo Dulce, lo vamos a retomar. Puntos importantes otra vez. Puntos importantes es que Moisés inesperadamente encuentra al Dios de Abraham,
al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob en el Sinaí. En el Sinaí. O sea, bueno, ahorita se los explico. Ahorita se los explico. Y después Dios ordena a Moisés volver a Egipto. Dios ordena a Moisés volver a Egipto y llevar a Israel a la libertad. Después Dios revela su santo nombre a Moisés. Y por último, te lo vamos a explicar. Conocer el nombre de Dios significa conocer la verdad sobre Dios. Significa conocer la verdad sobre Dios. Sobre Dios. Bueno, vamos hablando un poquito de poco aquí con esto, ¿no? Miren, bueno, a lo mejor ahorita les tomas la foto si quieres. El Moisés, cuando se encuentra con el sacerdote Jetro, sí, gracias. Él, pues, ¿qué es lo que hace? Se pone a trabajar lo único que hay, que es pastorear ovejas, ¿no? Jetro, sus hijas le enseñan, con Jetro le enseñan el arte de pastorear ovejas y bueno, ya entre todo eso, pasando el tiempo, Moisés se va a cuidar sus ovejas por allá lejos, ¿no? Cerca del Monte Oreb, por las esquinas, las orillas del Monte Oreb. Y de repente, bueno, lo que me gusta mucho es porque la Biblia dice que es el monte sagrado y es el Monte Oreb, así le llaman en la Biblia, el monte sagrado. Pero está dentro del desierto de Sinaí, por eso nosotros decimos Oreb y bueno, se lo voy a escribir para que no haya cosas, ¿no? O sea, Dios se revela a Moisés en el ¿Tiene el Zoom privado? ¿Tengo qué? ¿El Zoom privado? No. Porque la muchacha dice que sí, realmente. Mándale un mensaje a Isabel, por favor, porque ella es la que los acepta para entrar, a Isabel. A ver si escucha que alguien quiere entrar al Zoom. Ahí está abajo de la ventana. Oh, muchas gracias. Okay. Bueno, les decía, Dios se revela a Moisés en el monte Oreb. En el monte Oreb, ¿no? O sea, Moisés sube al monte. ¿Y dónde se encuentra el monte Oreb? El monte Oreb se encuentra en el desierto
desierto del Sinaí. Ahí, para que lo vayamos entendiendo un poco y no nos confundamos con los nombres. El desierto es el del Sinaí y adentro del desierto está el cerro, el monte o el monte Oreb. Ahí es. Es el monte Oreb. Pues lo conocemos porque ahí fue, pero está dentro del desierto de Sinaí. Bueno, es el desierto y adentro está ese monte. Y ahí es el monte Oreb, ¿no? Entonces estaba ahí pastando, bueno, estaba pastoreando y siente el llamado y sube. ¿Qué fue lo que hace? Lo que pasa, subió al monte Oreb y bien dijo Dulce, ¿no? Encontró a una zarza, o sea, como un arbusto que de hecho estaba seco y estaba ardiendo en llamas, pero él se dio cuenta que así como estaba, no se consumía por el fuego. Y entonces se le hizo rarísimo y se acercó a ver el por qué cuando escuchó la voz del Señor. Moisés, no te acerques más porque el lugar que pisas es santo. Quítate las sandalias de los pies. ¿Qué cosas tiene, no? O sea, sabemos las sandalias están sucias porque andamos de arriba para abajo pisando por todas partes y nada sucio puede tocar. Dice el Apocalipsis 21-27, nada manchado entra al reino de los cielos. Nada. Dice el Padre Toro, si tú te llamas manchado, tampoco tú entras. Y es que es cierto, por eso nosotros tenemos el purgatorio. ¿Para qué es el purgatorio? Para que las almas se purifiquen y entren totalmente limpias a la gloria del Señor. Veámoslo de esta manera. Sabiendo esto, cuando el Señor se da cuenta que Moisés está acercando en un lugar santo, le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Es santo. ¿Qué fue lo que pasa? Pues ya hace lo que estaba, ¿no? Y todo. Y Moisés escucha con atención lo que el Señor está pidiendo. Se presenta ante él. El Señor se presenta y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, se presenta para que Moisés lo identifique y diga, oh, tú eres el que nuestros padres nos han dicho de ti, el que, o sea, el grande, el bueno. Después de que lo identifica, le dice, Dios le ordena a Moisés de volver a Egipto. ¿Para qué? Para que fuera y liberara a su pueblo. Porque Dios dice ahí, escuchó el clamor del pueblo. Oye, ya tantos años de esclavos, Dios los eran, ¿qué? Más de 400 años de esclavitud. Y los mandó por 40 años en el desierto, fueron 400 años. Dios revela su santo nombre a Moisés porque le dice, Señor, bueno, ¿y qué le digo al pueblo? ¿Quién eres tú? ¿Quién me está enviando? ¿Quién eres? ¿No? ¿Y qué le dijo Dios? Les había comentado un poco de ese nombre. Le dice, dile que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así le dijo. Dile que yo soy el que soy. Te ha mandado. Yo soy, dice. Yo soy el que soy y no hay otro. O sea, no le dio un nombre. Le dijo yo soy. Yo soy. Teológicamente, pues sabemos, ¿no? Que este yo soy es un tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado. Que ese yo soy, que ese yo soy significa, ¿qué significa? Y, H. YHWH.
Es el tetragrama sagrado, ¿no? Que la Iglesia Católica investigó por muchísimos años y sacó a la conclusión de que, que como no tiene vocales, no se podía pronunciar, entonces el nombre correcto para Dios era Babel. Como no tiene, eran puras consonantes, no tiene vocales, no se podía pronunciar, después de tanto y tanto y tanto, sacaron que era el nombre de Yahvé. Pero no, llegaron los hermanos protestantes y dijeron, no, ese no es el nombre correcto es Jehová. La Iglesia Católica, cuando sacaron los protestantes el nombre, volvieron a investigar y se volvieron a dar cuenta del resultado. No, no es Jehová, no es Jehová, es Yahvé, el nombre correcto. Pero hay mucho que pueden investigar en las páginas católicas, busquen el tetragrama sagrado, se van a dar cuenta de esto, YHWH, y se van a dar cuenta de lo que es. Pero lo importante de todo es que le dijo yo soy, o sea, el Señor se descubre. Cuando, miren, hablando del descubrimiento, ¿no? Cuando una alma está posesa, cuando una persona está posesa, los exorcistas, en las oraciones que están haciendo, están intentando asiduamente que el demonio diga su nombre. Pero no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Exacto. Porque cuando tú dices tu nombre, revelas su nombre, los castigan, ¿no? ¿cómo? Porque si revelan su nombre son castigados en el infierno. Bueno, eso pues posiblemente, ¿verdad? Porque el demonio es bien duro para con ellos, pero también. Pero se ven descubiertos, se debilitan cuando dicen su nombre. Por eso quieren permanecer en el anonimato, que nadie se dé cuenta que ellos son los que están ahí tentando, los que están haciendo caer, los que están haciendo pecar a la humanidad. Entonces se ven descubiertos. Y cuando se ven descubiertos, es como en la noche llega el ladrón, quiere robar todo lo que pueda, pero prende la luz. Pues tiene que correr, porque lo van a ver, que es él, ni él no quiere ser descubierto. Nada, él quiere entrar como ladrón en la noche, que nadie se entere. Entonces, con Dios, el pueblo egipcio sabía que tenían sus dioses, tenían dioses para la guerra, el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de la felicidad, bueno, el dios de la noche, el dios del día, el dios el dios Ra tenía que pelear con creo que es la serpiente de la noche para ganar, y todas las noches ganaba Ra, por eso había un amanecer, ¿no? Es la creencia. Entonces los egipcios creían que ellos no podían andar en la noche solos porque estaban desprotegidos de los dioses y podían morir por el dios de la oscuridad, ¿no? Porque Ra todavía no había vencido la noche hasta que amaneciera. O sea, ya sabían ellos que ya había vencido. De hecho, miré una película en Netflix que es Los dioses de Egipto, y ahí hablan también de eso, y también habla del dios del mundo de los muertos, curioso. Bueno, las creencias de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo egipcio tenía dioses, tenían formas, tenían esculturas, tenían ídolos. Sí, tenían cabeza, tenían pies, tenían orejas, boca, nariz, tenían todo. Entonces el pueblo egipcio hablaba con esas imágenes pidiéndole ayuda, les ponían incienso, o sea, eran signos de adoración, les dedicaban cultos, es lo que hacían idolatría. Sin embargo, había un Dios más fuerte que ellos, que no tenía boca, que no tenía cara, que no tenía nombre, y que estaba sobre todos dioses. ¿Quién era? ¿Quién? Yahvé, Dios, no, yo soy.
Y eso era algo que era muy duro para ellos entender, porque es cómo es posible que tú estés siguiendo a alguien que no conoces, que no ves. ¿Cómo es posible que tú estés siguiéndolo y dices tú que es el que te da la vida, el que me hace amanecer, el que creó las estrellas y el cielo? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está para adorarle? Me acuerdo mucho en el Nuevo Testamento con las cartas de San Pablo, ¿no? Que, no, de hecho, en los Hechos de los Apóstoles se me hace que se va a, a predicar, y no sé si fue para Atenea, no me acuerdo qué pueblo fue, en donde estaban los filósofos, creo que era Grecia, en donde había un altar para cada Dios, y uno iba a donde le gustara, ¿no? Pero había un especial, había un altar para ese Dios desconocido, decía ahí. Entonces San Pablo se dio cuenta de eso y dice, hermanos, dice, hoy les vengo a hablar de ese Dios que tienen allá desconocido, y empieza a hablar de Dios, de Jesús. Y todo el pueblo lo empezó a escuchar. Me hizo acordar de ese Dios desconocido. Pero aquí con Moisés, el Señor se revela, se da el nombre, dice, yo soy, te ha mandado. No, o sea, es mío de mí, es mío, yo soy posesivo, un verbo posesivo que indica yo soy ya, no hay otro, yo soy el único, punto, no hay más. Soy el principio, soy el principio y fin, el alfa y el omega. Y no hay más de mí, no hay fuera de mí nada más, soy yo el único, punto. Y también me hace recordar cuando Jesucristo en Mateo, después de Mateo 3:16, que se hace bautizar, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto por 40 días y 40 noches, que no come, al final tiene las tentaciones del demonio. El Señor empieza su vida pública con todo eso, ¿no? A la edad de 30 años. Pero también se va a la sinagoga. Hay un momento en la sinagoga en que se pone a leer el libro de Moisés, los rollos, los pergaminos de Moisés. Se pone a leerlo y al final dice que ese momento de salvación ha llegado, porque yo soy, dice, ese Salvador. Pero él dijo yo soy, la palabra yo soy, y esa palabra no se puede decir, es el nombre que no se puede decir. Es impronunciable, nadie lo tiene que decir. Los judíos en ese entonces, cuando escucharon a Jesús que dijeron yo soy, el momento ha llegado, yo soy, pues se la aventaron encima y lo querían matar. Claro, no entendían todavía. Entonces ese nombre es Yahvé, es Yahvé, el yo soy, yo soy. ¿Por qué dijo Jesús yo soy? Porque Jesús es Dios. Porque sabemos como católicos que Jesucristo es 100% qué y 100% qué. ¿Sí? 100% humano, 100% divino. O sea, no tiene 99% y 10% y 1%. No. 100 y 100. O sea, totalmente hombre, totalmente humano. Jesucristo totalmente sintió hambre, sintió sed, tenía que ir al baño, tenía que dormir, todo lo de nosotros, así. Como también es 100% Dios. Bueno, todo eso me hizo recordar. Dios se hace presente, a través del nombre se revela. Se da a conocer que es la verdad, ¿no? Y de esa manera se revela, y de esa manera entonces Moisés dice, no, pero Señor, es que yo no sé hablar. Dicen muchos hermanos teólogos que Moisés era posiblemente tartamudeaba. Entonces, otros dicen que es que no sabía mucho hablar, pero también decían, ¿cómo no sabía hablar si él fue criado como príncipe? Él tenía formación, él tenía conocimiento. Entonces, bueno, hay varias relaciones ahí. Pero ¿qué dijo Dios? No te preocupes, tu hermano Aarón hablará contigo. Él hablará por ti. Y sí, así fue, se lo llevó allá. Entonces el episodio de la zarza ardiente, muchachos, pues nos viene a dar mucho, porque el Señor se viene a descubrir, el Señor viene a decir yo soy el que soy, le contestó Dios, y así le dijo, así le dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes.
Cosa curiosa. Pero bueno, así está el nombre de él, yo soy. Yo soy. Les voy a leer nomás lo que dice aquí, con esto voy a terminar. Dice, a su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, el nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Fíjate, y el Señor se fue revelando progresivamente. Así que cuando tú dices una oración, te persignas o signas y luego dices Señor Dios. O sea, ya le dices su nombre. Ya te vas refiriendo a Él. Y eso es bonito porque ya tienes a quién pedir, a quién orar. Muy bien. Por favor, tarea. Quiero por favor que lean Éxodo capítulo 7 y Éxodo capítulo 8. No, del 7 al 10 si es posible, muchachos. No son largos. Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 8, Éxodo capítulo 9 y Éxodo capítulo 10. ¿De qué son? Las plagas. Vamos a hablar de las plagas. 7, 8, 9 y 10, ¿no? Éxodo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a hablar de las plagas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ana Isabel, ya terminamos la clase. Vamos nomás entonces a esperar que Ana Isabel pause el video y que ella empiece. Pero les recuerdo, las tareas son importantes. Díganme, por favor, cuando ya hayan leído lo que se les dejó de tarea para yo saber. Porque solamente, a ver, 1, 2, 3, 4 personas ya me dijeron que hicieron la tarea. Nada más 4. Bueno. Ana Isabel, ¿puedes pasar el video? Bueno, creo que anda por ahí. Vamos a mandarle. Vamos a hacer un descanso, muchachos, entonces, mientras Ana Isabel se conecta, ¿no? Bueno, vamos al descanso.